¿Qué es una inferencia? Entonces, una inferencia es un razonamiento válido, dice, ¿no ve? Entonces, aquí está ya. Es un razonamiento válido. Y alguien se puede preguntar, entonces, ¿qué es un razonamiento válido? ¿No? Y esto tiene que ver con lógica. Cuando se habla de un razonamiento válido, se está hablando de una proposición a la cual tenemos que probar que esa proposición sea una tautología, ¿ya? Entonces, un razonamiento válido es una expresión proposicional de la cual esta es una tautología, ¿ya? Entonces, aquí se los puedo colocar eso. A ver, esto aclararemos biencito, ¿ya? Entonces, tengo lo siguiente. Aquí, ¿ya? Un razonamiento válido. Razonamiento válido, ¿no? ¿Ya? Es un enunciado, le colocaremos, enunciado, coma, el cual representa una tautología. Ya. ¿Qué era una tautología? Una tautología era una expresión en el cual, en su análisis lógico, en su tabla, siempre nos da una verdad en todos los casos. ¿Entendido? Una tautología es una proposición de la cual siempre se dice que es verdadero en cada caso, como hemos hecho en las tablitas, ¿no ve? Un razonamiento válido es un enunciado, dice, ¿no? Es una fórmula proposicional, si quieren, el cual representa una tautología. Ahora, ¿por qué hablamos de tautología? Alguien se puede preguntar, ¿no? ¿Qué finalmente es una tautología? Cuando una persona hace una expresión, ahorita en la pizarra les voy a explicar, cuando una persona hace una expresión, sea esta compuesta en forma proposicional, digamos hablando, resulta que esta expresión tiene que ser al 100% válido, es decir, al 100% tiene que tener certeza. No existe ni un milímetro, si vale la expresión, de duda. Un enunciado que es válido es, un enunciado que es una tautología, se dice que es válido cuando no existe ni un milímetro de duda respecto a su validez. Entonces, un razonamiento válido es eso, ¿ya? Es un enunciado, digamos, del cual podemos decir que esta es una tautología, ¿ya? Entonces dice, ¿qué es una inferencia? Es un razonamiento válido, por el cual dice, de un conjunto, aquí hay una nueva palabra. Esta palabra dice premisa, dice, se los voy a subrayar. Ya, ahí está. Dice, por el cual de un conjunto de premisas, ¿ya? A ver, ¿hay alguien por ahí me ayuda? ¿Qué es una premisa? Busquen a ver en internet. ¿Qué es una premisa? ¿Una oración? No, a ver, busquen a ver. Una proposición es una oración. ¿Qué es una premisa? Busquen a ver en internet. Bueno, mientras buscan, les digo, ¿no? ¿Qué es inferencia? Es un razonamiento válido por el cual dice, de un conjunto de premisas se concluye un resultado que a la vez resulta ser también válido. ¿Ya? ¿Alguien ha averiguado qué es una premisa? Afirmación Sí. o idea. Una noción o idea, dice. Afirmación. Afirmación o idea. Ya, fíjense, pero es muy vago por si acaso en el entendimiento hay veces del lenguaje español, ¿no? En la parte formal, ¿saben qué es una premisa? Una premisa es una certeza. Una premisa es algo que no se discute, que es válido, si quiere, que es verdadero, si quiere. Cuando, por ejemplo, su compañera decía, ¿es una proposición? Sí, en efecto es una proposición, pero una proposición puede ser verdadera o falsa. En cambio, una premisa es una proposición, pero esta tiene certeza, siempre es válida, ¿ya? Entonces dice, ¿qué es inferencia? Es un razonamiento válido por el cual, a través de un conjunto de premisas, se concluye otro resultado que a su vez resulta ser también válido. Entonces, aquí observen este esquemito, fíjense, tiene el siguiente esquema. Cada una de estas cositas que estoy subrayando, toditas son premisas.
¿Y qué es una premisa? Es una certeza. No podemos decir. Es decir, todas estas son verdades. Verdad, verdad. Toditas son verdades, ¿ya? Todas, absolutamente. Cuando ustedes vayan a hacer una tesis, van a hacer su proyecto de grado, tienen que partir de un conjunto de premisas. Cada premisa es una certeza, ¿ya? Entonces, ustedes dicen, digamos, yo voy a hacer mi tesis o mi proyecto de grado referente a algún resultado que yo he visto en la sociedad. Ya, entonces voy a partir de esta premisa. Esto no se cumple o se cumple, qué sé yo. Entonces, lo usan como herramienta. Entonces, ¿qué están haciendo? Partiendo de un conjunto de premisas, ¿ya? De las cuales decimos que todas estas son certezas, no son falsedades, son verdades. Dice, a través de un conjunto de premisas se concluye un resultado que a su vez resulta ser también válido. Y está bien, ¿sí? Premisa 1, 2, 3, premisa N, conclusión Q. Como la señorita dice, ¿es una proposición? Sí. ¿Es una proposición? Sí. Esta es una proposición, pero no es una proposición falsa. Es una verdadera. Como es una proposición verdadera y es una certeza, es una premisa. Este Q que estoy señalando ahorita, una vez que ya se ha concluido de toditas estas, entra del conjunto de premisas. Es como alimentar una teoría, ¿no? Digamos, ustedes tienen una teoría con, qué sé yo, digamos, 10 pasos. Y esos 10 pasos están para ustedes. Comprueban una 11ava, lo incluyen dentro de su teoría. Y pueden concluir una 12ava, una 13ava, y así sucesivamente. Entonces, un razonamiento que infiere es que a partir de conjunto de premisas concluyes una proposición, ¿ya? Ahora, este esquema que está aquí se puede escribir de manera equivalente de una naturaleza proporcional de la siguiente manera. Colocas la premisa, la conjuncionas con la premisa 2, la conjuncionas con la 3 y así sucesivamente hasta la última premisa. Entonces luego dices implica Q. Entonces toda esta parte de aquí que está escrito en fórmula proposicional ahora es una tautología. Esta es una tautología, ¿ya? Es una tautología, por si acaso, ¿ya? Ahí no estoy pudiendo escribir bien, ¿ya? Es una tautología ¿Qué es una tautología? Que su tabla de verdad, toditas son verdades. Eso es, ¿ya? Entonces, inferir quiere decir razonar de manera que a partir de un conjunto de se llega a una conclusión referente a algún contexto, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir inferir, eso quiere decir estudia la inferencia lógica. Ahora aquí muy rápido esto, porque nos vamos a ir a la pizarra ahorita. Hay ciertas reglas en lógica que nos permiten hacer justo este trabajo de las premisas para concluir algunas situaciones. Aquí, por ejemplo, dice modus ponendo ponens. Dice. Este es lenguaje latín, ¿ya? Esto quiere decir modo, ¿ya? Modo. Y ponens, la palabra latín ponens, quiere decir afirmar, ¿ya? Entonces, este modus ponendo ponens dice modo afirmando afirmas. Otra vuelta, ¿ya? Modo afirmando afirmas. Ese es el modo, el modus ponendo ponens. ¿Estamos? Hay otra regla básica que también está en latín, dice modo. Este toliens es negar. ¿Ya? Esto es afirmar y esto es negar. Esto se leería así. Modo, negando, niegas. ¿Estamos? Modo, negando, niegas. ¿Ya? Ah, perdón. Bueno, no estamos pasando de aquí, ¿no? Perdón. Modo, afirmando, afirmas. ¿Qué quiere decir? El modo afirmando, tienes esta implicación. Y si afirmas P, afirmas Q. Afirmando P, se afirma Q. El modo afirmando P, se afirma Q. ¿Estamos? Eso quiere decir ese modo, ¿ya? En modus tolendo tolens, así se lee. Negando niega, se dice. Negando Q, se niega P. Negando Q, perdón, modo negando Q, se niega P. ¿Estamos? Así se entiende, ¿ya? Este modo toleando ponens, ¿qué significará? Este modo toleando ponens, ¿qué significará? ¿Alguien ya lo ha detectado?
Negando afirmas. Eso, negando afirmas. Modo, negando afirmas. ¿Y cómo se entendería aquí? Fíjense. Modo, negando afirmas. Afirmar quiere decir mantener, ¿no? Aquí, por ejemplo, modo, afirmando, afirmas. Modo, negando, niegas. Modo, negando, afirmas. ¿Estamos? Esa es más o menos ya la situación. A ver, vamos a practicar en la pizarra, obviamente, ya. Estos 7 nomás vamos a tocar. La ley del silogismo hipotético dice lo siguiente. ¿Alguien sabe qué significa silogismo? Busquen a ver en internet. Es un razonamiento conformado por 3 juicios de 3 oraciones, más o menos. Bueno, está bien, más o menos, está bien. Silogismos quiere decir ¿cómo se puede decir? Fenómenos consecuentes, digamos, ¿ya? Es decir, consecuencias naturales, por decir. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si P, entonces Q. Y aquí dice, si Q, entonces R. Entonces, por silogismo decimos P, entonces R. Aquí está su conclusión, ¿ya? Se llama ley del silogismo hipotético. Su nombre es ese, ¿ya? Lo vamos a simplificar con LSH. Si P implica Q y este Q implica R, entonces P implica R. Es como decir si un primero a un segundo a un tercero, el primero al tercero. Esa es su regla, ¿ya? Entonces, vamos a ver que todos estos que estamos mencionando son tautologías, son razonamientos válidos. Otro aquí, fíjense, ley del silogismo disyuntivo. Aquí dice, u ocurre P u ocurre Q, dice. No, una de dos, dice. Pero si ocurre P, entonces va a ocurrir L, dice. Pero si ocurre Q, entonces va a ocurrir T, dice. Conclusión, u ocurre R u ocurre T. Ya, lo vamos a hacer con un ejemplito también. Ese se llama ley del silogismo disyuntivo. ¿Por qué? Porque está en la afirmación de una disyunción, ¿no? Silogismo, ¿por qué? Porque intervienen dos implicaciones a partir de estos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos la ley de la simplificación. Dice, esta es una premisa, por si acaso en todos los que estoy aquí mencionando, este uno es premisa. ¿Qué es una premisa? Es una verdad, ¿no? Esto es verdad, y esta se concluye como verdad. Esta es verdad, se concluye en verdad. Y todas son premisas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una premisa, 2 premisas, 3 premisas, ¿no ve? Se concluye esto. En la ley de la simplificación, esta es una premisa, eso quiere decir que es una verdad, ¿no? Pero si esta es verdad, dice, nos podemos quedar con P, dice. Su razonamiento es muy simple, fíjense, porque si P y Q es verdad, siendo una premisa, entonces si esto es verdad, ¿qué le quiere hacer a P y Q? Ambas son verdades, ¿no? Esta tablita, por ejemplo, no solamente podía concluirse P, en otra tablita podemos decir P y Q, conclusión Q, también se puede decir, ¿ya? Porque eso dice la conjunción, ¿ya? Ley de la conjunción, dice. Si uno tiene 2 premisas, entonces las podemos conjuncionar, dice. Por ejemplo, si esta es verdad y esta es verdad, entonces las podemos conjuncionar. A ver, un ejemplo bastante simple. Digamos aquí dice 2 es número primo, y que sea, a ver, 4 es número par. Perdón, 2 es número primo, 2 es número par, digamos. Entonces, cada una. ¿Son verdades ambas expresiones? Sí, ¿no es cierto? Porque 2 es primo y 2 es par. Entonces dice, la ley de la conjunción dice, puedes conjuncionar, dice, si son verdades. Entonces dices, 2 es número primo y además es par. Entonces, esto siempre va a ser verdadero, ¿no? En ese sentido se entiende, ¿ya? En cambio, la ley de la adición aquí parece un poquito más llamativo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, si tienes una premisa P verdadera, entonces puedes concluir esto, dice. ¿Ve? A ver, nos daremos un ejemplito. ¿Qué tal si P fuera, digamos, algo con toda certeza? Digamos, podemos decir, a ver, con lo mismo, digamos. 2 es número primo, ¿ya? Y Q puede ser cualquier proposición. Digamos, a ver, siempre hay veces se me pega esta oración, digamos, los caballos vuelan, ¿ya? Este es 2 es número primo y este es los caballos vuelan. Entonces dice 2 es número primo, es verdad, correctamente es verdad. La conclusión dice 2 es número primo o los caballos vuelan. Esta nueva conclusión es verdadera porque una ya es verdad.
No importa si es falso o verdadero. La cosa es que lo puedes adicionar. Ahora, no solo una, puedes adicionar 3, 4, 5, lo que quieras, pero siempre con la disyunción, ¿no? Por eso le llaman adición porque es la disyunción. ¿Estamos? Y el siguiente capítulo es conjuntos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí que tengan? Vamos a pasarnos a la pizarrita, ¿ya? Es deducir, ¿no? Deducir una conclusión. O si quiere alguien dice, ¿qué es inferencia? Es un razonamiento válido, ¿ya? Entonces aquí se nos ya. Es un razonamiento válido. A ver, por ejemplo, fíjense, vamos a esto dilucidar con un ejemplo, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Esto tiene que salir casi de manera natural. Voy a escribir aquí una oración para el modus ponendo ponens, ¿ya? Para el caso afirmando afirmas, ¿ya? Pero eso todavía no está, ¿no es cierto? Pero voy a escribir, fíjense aquí un ejemplo. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, vamos a hacer lo de la anterior clase. Ya dice, y apruebo el examen, sí hemos escrito, ¿no ve? Entonces, te presto. ¿Te presto qué? Te presto mi libro, digamos, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Bueno, ahí está mi libro. ¿Estamos? Te presto mi libro. Esto, dentro de nuestro razonamiento válido, va a ser una verdad, ¿ya? Esta es una verdad. Una premisa es una certeza. ¿Qué es una certeza? Es algo que no se puede discutir, es una verdad. Nosotros le vamos a ver como que esto se cumple, ¿ya? Se cumple, es un compromiso, digamos. Es una verdad, ¿ya? 2. Ahora, mi expresión aquí va a ser, apruebo el examen. Ahí está, ¿ya? Entonces, a esta premisa, o a esta oración en este caso, le voy a dar la certeza que es verdadera. ¿Entendido, no? Tengo 2 premisas que son verdaderas. ¿Cuál va a ser mi conclusión natural? ¿Cuál es? A ver, por un momentito analicen la oración y me dicen, ¿cuál sería la conclusión natural? ¿Ya está? ¿Cuál es la conclusión natural? ¿Qué dicen, chicos? Chicas, ¿qué dicen? Verdadera. No. O sea, quiero una conclusión de esas 2 oraciones. Dice, si apruebo el examen, entonces te presto mi libro, dice, ¿no? Tómenlo como si es algo que se ha cumplido, ¿ya? Dice, si apruebo, te presto, ¿ya? Entonces, se está cumpliendo eso. La segunda dice, apruebo el examen. ¿Qué debería de concluirse de manera lógica, natural, sin pensarlo mucho? No necesitamos ser científicos ni nada por el estilo. ¿Qué deberíamos de concluir? Te presto mi libro. Te presto mi libro, cierto, ¿no? A ver, ¿quién otra noción tiene? Ya, a ver, a su compañero le vamos a hacer caso. Fíjense, dice así. Esta expresión dice, si apruebo el examen, entonces te presto mi libro. Dice. No lo estamos todavía condicionando en el sentido de que si va a ser verdadero o falso. Solo estamos diciendo que esa situación se cumple. ¿Ya? Solo estamos diciendo eso. Entonces dice, si apruebo el examen, entonces te presto mi libro. Pero sucede que ha aprobado el examen. ¿No? Entonces, ¿qué es lo natural? Conclusión, te presto mi libro. Eso es natural porque no hay otra situación, ¿no? Porque si, digamos, dice alguien, no te presto mi libro, no tiene sentido porque dice, si apruebo el examen, entonces te presto mi libro. Pero si ha aprobado el examen, obviamente tiene que prestarle el libro. Es obvio, es eso. Tal vez podamos encontrar algún ejemplito más claro, digamos, no sé. ¿Ya? Pero este es su análisis. ¿Y cuál es su esquemita? Es este, fíjense. Se llama modo afirmando afirmas, ¿no ven? Entonces se llama modus ponendo ponens. Así se llama, ¿ya? Modus ponendo ponens.
Y a este le vamos a abreviar así, ¿ya? MPP, modus ponendo pones. ¿Vamos? ¿Cuál es ese modus ponendo pones? Dice, si tienes este esquema, ¿ya? Premisa 1, premisa 2, conclusión, dice, conclusión, así le pondremos, Q, dice. ¿Estamos? Eso dice este esquema, ¿ya? Ahora, fíjense cómo se escribe de manera equivalente. Este es el razonamiento válido. Esta es la regla de inferencia. De estos dos se infiere esta, por un razonamiento lógico. Pero si nosotros le llevamos a la fórmula proposicional, solamente esto es por efectos de carácter teórico, ¿ya? No es para que vamos a hacer esto. Para que ustedes entiendan, fíjense, todo este esquema que está aquí es equivalente a lo siguiente. Copian la premisa 1, copian la premisa 2, pero con el I, ¿ya? Ahí está. ¿Se han fijado el esquemita, no ve, de hace rato? Pues recuerdo ya. El esquemita en que les he explicado era lo siguiente. Bien, así se los voy a copiar. Había un esquemita, ¿no ve? Hace un momento que les he explicado. Decía P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, premisas, ¿no? Y aquí decía conclusión Q, ¿no ve? Entonces, este esquema es equivalente, dice, a copiar cada una de las premisas y conjuncionarlas. Copiar cada una y lo conjuncionan toditas, lo toman todito y dicen, implica la conclusión. Se observa, ¿no es cierto? Ese esquemita es el que les he mostrado hace un rato en el cuadro. Este esquema es la regla de inferencia. Este esquema es la fórmula proporcional. ¿Y esta proporcional qué cosa era? Era una tautología, ¿no ve? Una tautología es un razonamiento del cual en cada caso de ese razonamiento siempre es verdadero. Entonces, fíjense, ese esquema de ella, que está allá, lo estoy copiando aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra premisa 1? Esta es la premisa 1, esta es la premisa 2, ¿no ve? Esta es la premisa 1 y premisa 2. Entonces, como por si acaso, discúlpenme que sea muy chinchoso en esto, fíjense, es como si yo premisa 1 y premisa 2. Eso estoy escribiendo, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿y qué viene de allá? Viene una flecha, ¿no ve? Pues dice, entonces, dice, ¿no ve? Entonces, ¿qué? Entonces, Q. Y dice esa teoría que esta proposición, o esta fórmula proposicional, es un razonamiento válido, es una tautología. Dice. Bueno, si quieren como parte, digamos, de la práctica, qué sé yo, como práctica, fíjense, lo podemos probar, fíjense. Son dos, ¿no ven? Entonces digo verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, ¿no ven? Este es verdad, verdad. Falso, falso, y este es verdad, falso, verdad, falso. Digamos, estamos practicando. Ya, aquí, esto es verdad, esto es falso. Verdad, verdad, es la conclusión de estos dos. Ahora, esta es la conjunción, este con este. La conjunción y la verdadera siempre serán verdad. Verdad, falso, falso, falso. ¿De acuerdo? Esta es su solución ahora. Su solución del corchete, ¿no ve? Esta es su solución. Y esta va a trabajar con esta. Hemos dicho que tiene que ser tautología, ¿ve? Entonces, fíjense, esta es la flecha. La implicación solo es falsa cuando tienes antecedente verdadero y consecuente falso. Buscamos verdad con falso, así en ese orden, ¿no? Verdad con falso. Si observan, no hay, ¿no? En todo caso, en todos los casos es verdad. Y esto es una tautología. ¿Se observa? En toda regla de inferencia, y ustedes incluso hasta que construyamos nosotros, siempre su fórmula proporcional de este razonamiento esquemático, que es la inferencia lógica, siempre va a ser una tautología. Salvo que, digamos, alguien haga un esquema que sea lo contrario. No se puede. ¿Ya? A ver, ese es el modus ponendo pones, ¿no ve? A ver, vamos a repasar el otro modo. Entonces sería modus tollens, ¿ya?
Entonces, le vamos a abreviar con MTT. ¿Vamos? Ese es el modus tollendo tollens. ¿Ya? Entonces, este modus tollendo tollens dice negando afirmas, dice modo negando, negando niegas, perdón. ¿Ve? Entonces dice así. P implica no, bueno, Q. Y el 2 es no Q. Negando, conclusión, niegas. ¿Ya? Ese es su esquema. ¿Ya? Ahora, obviamente nosotros podemos hacer un ejemplo de esto parecido al anterior. O se puede hacer, ¿no? Le dan oraciones, dicen esto se cumple y esto, su negado se cumple, entonces conclusión. Se puede hacer ya. Y un poco para ganar tiempo, lo que voy a hacer es sacarme algunas cosas. Pero quiero que vayan ya, este esquema, vayan memorizando. Ya vayan memorizando. Este es el modus tollendo tollens. El 3. Ahora, si hacen obviamente su fórmula proporcional igual que lo anterior, nos va a dar una tautología, ¿ya? Entonces, a ver, haremos el otro. Modus, o modo, modus, ¿cómo era? Tollendo pollens. ¿Ya? Negando afirmes, ¿no? Modo tollendo pollens. Entonces, este es MTP. Premisa 1, perdón. Premisa 1, tienes P o Q, ¿ya? Y premisa 2, cualquiera de ellos los puedes negar, digamos Q, ¿ya? Entonces, esto de aquí negando afirmas, dice. Conclusión, P, ¿ya? Ese es su modo.